chiquillos, hoy día vamos a partir con planificación estratégica, que es algo que generalmente ustedes no lo ven, ¿ya? O sea, deberían verlo, digamos, dentro de, pero habitualmente no es algo que le den mucha importancia, ¿ya? Quiero saber de ustedes, chiquillos, ¿qué saben de la planificación estratégica? ¿A qué les suena? ¿A qué han visto algo? ¿Quién hace planificación estratégica? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Saben algo? De aquí no veo, chiquillos, así que si alguien levantó la mano por ahí, hable nomás. Yo fui profe. Ya, dele nomás. La planificación estratégica es organizar un trabajo a futuro, Ya, eh, donde se pongan los pasos a seguir, puede ser, para lograr un objetivo. correcto. Se puede poner los ¿cómo se llaman? Los actores para la ejecución de este trabajo y puede ser con plazos, con ubicaciones, con departamentos, o sea, departamentos me refiero a Secciones de. secciones. Eso más o menos es el cuadro que yo tengo de lo que es una planificación estratégica. Y obviamente la finalidad de la palabra estratégica es buscar la forma de cómo poder llegar ese A ese objetivo. objetivo final. Claro, La mejor forma, generalmente se dice. exacto, La mejor exacto. forma. Y Ya. nunca olvidar el plan B. Exacto. Eso sí, siempre tener un plan B bajo la manga. Ya. Entonces, la Carola tiene mucha razón en varias cosas. Una, la cosa clave es que esto es a futuro. Ya yo estoy planificando para más adelante, no para lo inmediato. Estoy planificando para 5 años, para 10 años o para otra o más adelante. También tiene razón en que es buscar la forma, a través de distintos procesos que los vamos a aprender hoy día, de realizar, de llegar a un objetivo final. ¿Ya? Y para poder llegar a ese objetivo final, se tiene que utilizar una estrategia, o sea, una forma específica de hacerlo, de acuerdo a un análisis que se hace de lo que ya tengo en este momento, ¿cierto? Y de acuerdo a eso yo voy a planificar para el futuro, ¿ya? Que es un poco lo que ustedes van a hacer en el internado, no tan a largo plazo, pero sí es más o menos lo mismo. Los objetivos de la planificación estratégica, ¿no es cierto? Y específicamente en este taller, porque vamos a hablar de la planificación estratégica, pero centrada en el usuario, que es un poco lo que uno hace en salud, ya aquí yo me voy a salir un poco de lo que es la empresa, ¿ya? Hoy día vamos a aprender a definir lo que es la planificación estratégica desde el enfoque estratégico, ¿no es cierto?, centrado en el usuario. Vamos a analizar los principios básicos de la planificación estratégica, vamos a enunciar los objetivos de la planificación y vamos a conocer los elementos básicos del pensamiento estratégico, ¿ya? Que esto es súper importante para cuando ustedes sean jefes o sean, digamos, estén a cargo como líderes ¿cómo se llama esto? De algún servicio o de alguna unidad o de alguna sección, ¿ya? Algunos conceptos básicos que tenemos que tener de planificación. Y aquí, esto ustedes deben, digamos, saberlo de administración y gestión, eso lo tienen que haber visto, y sabemos que la planificación está definida como una herramienta administrativa que permite determinar y establecer actividades necesarias para alcanzar un objetivo que se planteó en algún minuto, que es más o menos lo que dijo la Carolina. Y también tiene que ver como nuestra labor como enfermeros, ¿ya? Y eso tienen que grabárselo ustedes en la cabeza, de que tenemos que ser capaces de adelantarnos a los posibles escenarios, ¿ya? Aquí yo no estoy pensando en un escenario futuro ideal, estoy pensando en un posible escenario que yo voy a tener. O sea, puede ser que haya un escenario, puede ser que haya dos escenarios o puede ser que haya tres escenarios distintos y eso tengo que pensarlo y tengo que adelantarme a el plan A, plan B y plan C, como decía la Carola. El plan estratégico, entonces, es
digamos, va a ser un documento final, ¿no es cierto? O digamos, una guía, hojas de ruta, si ustedes quieren, que lo que hace es definir las líneas de acción para un periodo de 5 años o a 10 años. Generalmente se usa en salud 5 años y ustedes ven que los objetivos sanitarios son a 10 años, ¿ya? Y eso tiene que ver con un plan estratégico. De hecho, los objetivos sanitarios de la década son un plan estratégico del Ministerio de Salud, ¿ya? Que nosotros vemos el resultado, o sea, lo que finalmente se definió como plan estratégico, ¿ya? O como objetivos. Pero cuando ustedes miran con detención los objetivos estratégicos en salud, ustedes se dan cuenta que es un plan estratégico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para esos 5 años es tomar en cuenta la misión del lugar donde estamos, la situación actual, ¿no es cierto? Y cómo nos va a permitir eso desarrollar objetivos y estrategias que nos permitan cumplir, ¿no es cierto?, ese sueño o ese objetivo final de una organización, ¿ya? Aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes entraron a la universidad que fue alrededor de hace 5 años más o menos, un poco menos, la universidad en ese momento ya estaba planteando su plan estratégico para 5 años, ¿ya? Y por eso ahora ustedes están viendo el resultado de ese plan estratégico con el cambio de nombre, ¿no es cierto? Con el cambio digamos, de organigrama, se han creado cargos, se han eliminado cargos, ha cambiado un poco la estructura, y eso obedece a que alguien hace 5 años atrás dijo, yo quiero ver a la universidad de esta manera, ¿ya? Y para eso se hizo todo un plan, del cual ustedes también participaron en algún minuto, a través de las encuestas y una serie de cosas, para poder llegar a tener la universidad que nosotros tenemos ahora, que ahora ya no se llama Universidad Pedro Valdivia, sino que se llama Universidad del Alba, que tiene una misión distinta, que tiene un lema distinto, que tiene valores distintos y tiene una serie de cosas distintas a lo que era la UPB, ¿ya? Algunos elementos claves de la planificación estratégica, sobre todo cuando está centrada en el usuario, ¿ya? Y que también tienen que ver con las características de un buen profesional o de un buen líder, son algunos de ellos, no son todos, pero los más importantes, creo yo, es la capacidad de adaptarse al entorno. Por lo tanto, cuando uno planifica o cuando uno quiere hacer un cambio en alguna parte, hay que considerar el espacio geográfico donde uno está y los tipos de usuarios que uno tiene. Y ahí vamos a tener usuarios externos, o sea, el público, ¿no es cierto?, que viene a atenderse con nosotros, y los usuarios internos del sistema, que son el equipo de salud, todo el personal que trabaja para dar esa atención de salud, ¿ya? Vamos a usar una perspectiva sistémica, entendiendo que no estamos trabajando solos, sobre todo cuando trabajamos en atención primaria, y pensar en el trabajo en red. Ustedes hicieron un taller conmigo de redes asistenciales, ¿no es cierto? Y se dieron cuenta que si un lugar fallaba en alguna atención, ¿no es cierto?, el resto de la red también quedaba como en vilo, porque no había una buena utilización de la red. ¿Se acuerdan de eso, chicos, o no? Chiquillos. Yo no lo hice con usted, parece. Comunidad 1, Comunidad 2 hicieron ustedes. Ah, sí, no, sí, eso sí, pues, pero así como un taller específico, Sí, no. hicimos una clase donde yo les pedí que armaran una red, ¿se acuerdan o no? Con un dibujo en grupo y que lo presentaran, ¿se acuerdan o no? Uy, no me acuerdo. Más o menos. Parece que fue un mapa conceptual, profe. Era como un mapa conceptual, pero era bueno, pero ahí ustedes en el fondo visualizaron la red y vimos un ejemplo de un paciente que venía, le pasaba algo, iba al CEFAM y del CEFAM lo mandaban al CDT, ¿se acuerdan o no? Bueno, si no se acuerdan, tiene que ver con eso. El trabajo en red, chiquillos, es súper importante que ustedes lo consideren cada vez que ustedes planifican, porque no trabajan solos, ni como profesional de salud, ni como equipo de salud, ni como institución, ¿ya? Por lo tanto, la red asistencial, ya sea la red, digamos, del ministerio o la red privada, ya va a depender de donde ustedes trabajen, tienen que considerarla para poder planificar de manera estratégica.
Vamos a considerar también la intersectorialidad para poder hacer una planificación integral. O sea, tengo que saber, sobre todo cuando estoy en atención primaria, y esto un poco les va a sonar al modelo de Anderson, ¿ya? ¿Qué es lo que piensa el colegio? ¿Qué piensan los vecinos? ¿Qué piensa Carabineros? ¿Qué piensa Bomberos? ¿Ya? Para poder integrar eso a mi planificación y a mi plan de desarrollo. Tengo que además sentarme un día y pensar, ¿no es cierto?, en distintos escenarios, ¿ya? Y ahí vamos a tener que pensar el escenario, y yo siempre les digo a mis estudiantes, hay que pensar siempre en el mejor de los escenarios y en el peor de los escenarios. ¿Qué es lo peor que podría pasar y cómo usted se podría enfrentar a ese escenario? ¿Ya? Y dentro de las planificaciones estratégicas, una de las cosas que no contó, digamos, el Ministerio de Salud, ni nadie en realidad, cuando se hicieron las planificaciones con las políticas de salud para estos 10 años, para este decenio, fue que íbamos a contar con una pandemia. ¿Ya? O sea, nadie se le ocurrió, ni nadie lo pensó, porque dijeron, ya, pandemias no, porque están los antibióticos, está todo controlado y eso ya es muy difícil que pase. Por lo tanto, cuando se hizo esa planificación, no se consideró el hecho de que hubiese una pandemia, ¿ya? Y como no se consideró, hubo que hacer una planificación de crisis, que se llama, que es lo que ocurre cuando no se considera algún escenario, ¿ya? Y rápidamente uno tiene que ir a cambiar todo lo que se planificó para poder desviar los recursos, optimizar, priorizar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes planifiquen para el mejor de los escenarios y para el peor de los escenarios, y cuando estén planificando para el peor de los escenarios o imaginándose qué es lo peor que podría pasar, piensen realmente en lo peor que podría pasar. ¿Ya? O sea, no sé, pues una bomba atómica, cosas que son súper improbables, pero incluso las Fuerzas Armadas, créanme que tienen planes estratégicos en caso de ataques, no sé, pues, de razas alienígenas o desastres naturales así masivos y cosas que uno dice, no, pero eso jamás en la vida va a pasar, eso no existe. Pero lo piensan porque justamente no quieren que los pillen desprevenidos en caso de que eso ocurra. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien o no, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. ¿Por qué centrada en el usuario? Primero que todo, nuestro trabajo, ¿no es cierto?, como profesionales de salud y todo lo que nosotros hacemos tiene que estar centrado en el usuario porque es nuestro receptor final de cuidados y de nuestras acciones de salud. Por lo tanto, si yo planifico en función del personal, por ejemplo, claro, el personal va a estar súper bien, pero el paciente, el usuario que va, ¿no es cierto?, a atenderse o el que va a recibir sus cuidados, no va a tener la misma, digamos, los mismos beneficios si yo lo hago centrado en otra cosa. ¿Ya? Por lo tanto, como el usuario es nuestro receptor final de cuidados, tenemos que pensar siempre en que todo lo que vamos a hacer tiene que pensarse en el usuario o en el receptor final, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos que considerar al usuario en todas sus etapas, ¿ya? O sea, el usuario sano, el usuario enfermo, el usuario que se está enfermando, el usuario que de alguna manera necesita rehabilitación y también pensar en en las distintas etapas del ciclo vital de nuestro usuario. O sea, planificar para una población infantil no es igual que planificar para una población adulta, ¿ya? Planificar para una población adulta mayor tiene otras características, la gente necesita otras cosas, por lo tanto va a ser distinto a planificar para, por ejemplo, las madres embarazadas. Y tenemos que considerarlo cuando nosotros hagamos nuestras planificaciones, ¿de acuerdo? Ahora, como dice el cuadro, ya lo dije, pero de alguna manera, nuestro trabajo en salud es en función del usuario. Y aquí, como esto es administración pura, está tomando en cuenta el usuario interno y el externo. O sea, yo tengo que considerar no solo cómo hacer que la atención que yo haga sea buena para el usuario final, como también para la gente que da la atención, ¿ya? Porque si yo planifico solo pensando en el paciente, ¿ya? Lo más probable es que voy a decir, es que el paciente necesita atenderse en lo que va en un día, por ejemplo, si el paciente llegó al consultorio un día lunes y ese día lunes tiene que quedar con todo listo.
¿Y qué pasa con la posibilidad de que el personal pueda efectuar esa atención? ¿Se podrá? ¿No se podrá? Lo pensé, pregunté al personal si era posible o no, porque a lo mejor no hay box, porque a lo mejor no hay nutricionista los días lunes, o porque a lo mejor no se toman exámenes los días lunes, no sé. ¿Me explico? ¿Vamos bien o no? Chicos, Sí, profe. Profe, todo ya, claro. perfecto. Ahora, Cami, tenés que esperar, hijo. Paciencia. Y mudo. Camilo. Ya. Ahora, el usuario. ¿A quién le vamos a llamar el usuario interno? Que de alguna manera ya lo conversamos, pero ¿qué es lo que vamos a considerar para planificar en función del usuario interno? Tenemos los equipos de salud, ¿no es cierto?, que son nuestros usuarios internos. Toda la gente que trabaja dentro de la institución es el usuario interno. Y para poder planificar de manera estratégica tenemos que considerar la opinión, las características, las fortalezas, las debilidades y los logros anteriores. Y eso el equipo es capaz de hacer, ¿no es cierto? Me va a dar el piso o el punto de partida para poder seguir planificar más arriba, ¿ya? El usuario externo, como yo les decía, es el receptor final de las acciones y ahí vamos a considerar las opiniones que pueden ser directas o indirectas y ahí hay distintas formas de considerar las opiniones. Hay consejos, ¿se acuerdan de los consejos de ay, se me fue el nombre? Pero hay varios consejos donde hay un representante de los usuarios, ¿no es cierto?, a nivel de atención primaria, a nivel de ministerio, ¿ya? También pueden hacer encuestas, pueden hacer evaluaciones, ¿no es cierto?, yendo a las comunidades, pueden hacer distintas cosas. Las características demográficas, socioeconómicas, culturales y religiosas tienen que tenerlas en cuenta y la historia de esa población. Por eso es que cuando ustedes hacen el diagnóstico comunitario, ustedes consideran desde la historia de esa población, de dónde nació, por qué, dónde está, cuál es la ubicación geográfica, cuáles son las características culturales, las características religiosas, las características demográficas, socioeconómicas, etcétera, 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 porque es importante considerar todas esas cosas para poder planificar una buena atención, ¿ya? Y si ustedes se fijan, esto es prácticamente lo mismo, esta parte de acá, lo del usuario externo, es lo que ustedes hacen con los 8 subsistemas de Anderson, ¿ya? Entonces ustedes van a ver, no sé, el transporte, la política, ¿para qué? Para considerar de manera integral todos los aspectos que se relacionan con el usuario externo, ¿ya? Y por eso se hace esa valoración tan completa y, bueno, Anderson plantea una forma de trabajar con esa información que tiene que ver con las líneas de defensa, las líneas de resistencia, etcétera, etcétera. Y en administración nosotros lo trabajamos de otra manera, pero básicamente apunta a lo mismo, ¿ya? La perspectiva de calidad, ¿no es cierto?, que también tenemos que ponerle calidad y seguridad a nuestra planificación, ¿ya? Y aquí vamos a tener que entender que la calidad de atención va ligada directamente con la planificación que se haga y la ejecución de esto. Por lo tanto, si yo planifico claramente qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Lo más probable es que voy a tener que pensar en todos los aspectos de seguridad, de calidad, de estándares y una serie de cosas para poder hacer una buena atención, ¿ya? Pero además hay una parte que ustedes lo vieron dentro del proceso administrativo, que es el control y el monitoreo. Y el control y el monitoreo de esas acciones que yo planifiqué van a permitir elevar la calidad del proceso. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy controlando y monitoreando cómo se van haciendo las cosas, ¿ya? Yo puedo modificar acciones para priorizar o ponerle, digamos, más énfasis a una cosa o a otra para poder lograr el alcanzar los objetivos finales, ¿ya? O sea, recuerden que toda planificación es flexible, ¿ya? Dentro de su ejecución. La atención de calidad obedece también a la capacidad de adaptación y respuesta que poseen los equipos de salud ante los cambios de escenario, ya que es un poco lo que conversábamos hace un ratito atrás, ¿no es cierto?, con este tema de la pandemia, que
ocurrió en un momento con los equipos de salud cuando se dio la pandemia. ¿Quién se acuerda qué pasó? Se pudieron organizar rápidamente, se empezaron se quedaron sin personal. ¿Qué fue lo que pasó? Imagino que se vio que hubo una reacción inmediata de parte del personal de salud, propiamente tal, pero luego hubo que reorganizar, por ejemplo, la redistribución de protecciones personales, ponerle énfasis en crear mayores espacios para pacientes contagiados, contratar personal, esto estoy hablando así como evolucionando, Sí, sí. contratar más personal, la obtención de los respiradores, un montón de modificaciones al sistema de salud y al sistema de redes de salud. Y reaccionó, por lo menos aquí en Chile, reaccionó de una manera bastante óptima. Sí, justamente, a eso quería llegar. Ahora, en Chile se dio un fenómeno que fue bastante particular, que no salió, digamos, a la opinión pública, pero en general los equipos de salud reaccionaron mejor que la parte administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Rápidamente se reorganizaron, como se ha hecho anteriormente, porque ya está la experiencia, ya eso voy con el piso, ya hay experiencia en epidemia, hay experiencia digamos, en adaptación a situaciones, digamos, de crisis, ya nosotros vivimos en terremotos, maremotos y una serie de cosas, por lo tanto el personal ya tiene cierta experiencia al respecto, por lo tanto rápidamente se reorganizó, se dispuso a contratar más personal, se dispuso a modificar, ¿cómo se llama? Reorganizar las camas y los lugares de atención, pero habían cosas que no estaban, como dice la Carola, por ejemplo, no habían respiradores, no había elementos de protección personal, no estaban los fondos para pagarle a la gente que habían contratado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dentro de la formación del personal de salud está implícitamente esta cosa de adaptarse rápidamente a una situación de crisis, ya, porque a uno, digamos, se lo enseñan, y a ustedes también se lo hemos enseñado de alguna manera, ya, no lo han visto así con ese nombre, pero cada vez que les ha pasado alguna cosa y tienen que adaptarse, es parte de esta situación de porque la enfermería es así, uno se adapta día a día a lo que puede traer un paciente nuevo, un servicio nuevo, o todos los días son un desafío para un enfermero, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, efectivamente Chile fue uno de los países que mejor reaccionó, costó un poco de que la parte administrativa o la parte, digamos, porque había que pensar en macro, en todo el país y cómo se iba a organizar esta atención de la pandemia, y eso cuesta un poco porque es más un trabajo un poco más delicado. Ustedes saben, y yo siempre se los he dicho, que Chile tiene una historia en vacunación que de hecho se los conté yo hace un tiempo atrás y ahora vamos a volver a esa realidad de que nosotros éramos productores de vacunas, exportadores de vacunas y éramos líderes en el campo de la vacunación hace unos 10, 20 años, 20, no, mentira, a ver, déjenme sacar la cuenta, unos 30 años atrás, ¿ya? Por lo tanto, Chile también posee esa experiencia anterior en relación a las vacunas. Por lo tanto, las campañas de vacunación que han sido lideradas por las enfermeras por años y que han sido, digamos, todo lo que es gestión de vacunas, compra, planificación y todo lo más ha sido liderado por las enfermeras, ¿ya? Es un logro, pero que se ha ido transmitiendo como de generación en generación. Por eso cuando ustedes pasaron por Comunidad 2 y yo les decía, chiquillos, las vacunas es súper importante, les voy a pasar esto porque esto no lo ven, ya no lo ven en la universidad, ya no se ve el tema de la cadena de frío, ya no se ve el tema de la planificación de vacunas, ya no se ve esto, los ESAVI, los EPRO y todas esas cosas, no era antojadizo, digamos, era porque nosotros efectivamente fuimos en algún minuto un país líder en vacunación. Y ahora con esta pandemia también quedó demostrado de que efectivamente hay una experiencia previa que nos permite partir desde ese piso, y a eso voy con el tema de la experiencia, desde ese piso para arriba, ¿no es cierto?, considerar mejorar o considerar optimizar una atención en relación a la experiencia anterior. Ya, pero sí, efectivamente, y aquí es donde yo les digo que la experiencia anterior del personal, del sistema en general,
es súper importante para poder ir levantando la vara más arriba para poder gestionar de mejor manera las atenciones. ¿Ya? O sea, la trayectoria que tiene Chile en términos de terremotos, de maremotos, de aluviones, de, no sé, mil cosas, inundaciones, aludes, no sé, nombren algo, porque de verdad que las tenemos todas, nos faltan los huracanes nomás, nos permite tener una red que, a pesar de que todo lo que la gente reclama, de que la ONEMI, que no sirve para nada, que no sé qué, al menos tenemos algo, chiquillos. Hay países que ni siquiera tienen una unidad de emergencia. ¿Ya? Por lo tanto, claro, comparativamente uno siempre quiere ser como el mejor, pero no estamos mal, digamos. Ya la infraestructura que tenemos es bastante buena. Ya, como dice el siguiente punto, la calidad parte desde el diagnóstico. Si usted hace un buen diagnóstico, ya, igual que cuando usted hace un plan de enfermería, si usted hace un buen diagnóstico y logra llegar bien al problema, usted va a poder planificar para ese problema específicamente y va a poder apuntar a la causa de ese problema para poder trabajar. ¿Ya? Por lo tanto, es clave la etapa diagnóstica que ustedes pudieran hacer. Y un buen diagnóstico, como dice ahí, permite una atención con calidad y con seguridad. Ahora, la planeación es un proceso, así como el proceso de enfermería, es muy similar de hecho, y es un proceso donde usted debe decidir de antemano qué se va a hacer y de qué manera, ¿ya? Y aquí quedó un poquito chiquitín, pero dice, donde dice determinar, dice la misión, la visión, estos son como los pasos. La misión, la visión, el diagnóstico, los objetivos estratégicos, objetivos específicos, las acciones para llegar a esos resultados, la evaluación de resultados, determinar paralelamente el monitoreo o control, ¿ya? Todo eso es lo que usted tiene que hacer cuando usted planifique, ¿ya? Y la planeación y el control, como dice ahí, son absolutamente inseparables. Si ustedes quieren hacer un buen plan, ¿no es cierto? Tienen que determinar, para poder llegar al objetivo, tienen que determinar, ¿no es cierto?, cuál va a ser el tipo de control y qué tipo de monitoreo van a hacer. Cada semana, cada 2 semanas o cómo lo van a hacer. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Alguien quiere comentar algo? Vamos a hablar ahora un poquito en relación al territorio, ¿ya? Y acá hay que considerar que el establecimiento de salud es parte integral del territorio y eso considera la geografía, la demografía, los aspectos económicos, la historia, los usuarios, el intersector y la red local. Por lo tanto, cuando usted esté haciendo su diagnóstico comunitario, ¿ya? Y puede también hacerlo en relación al diagnóstico administrativo que va a ser en el intrahospitalario, tiene que considerar todos esos aspectos para poder trabajar con toda la información en la mano y que eso les sirva posteriormente para poder planificar de buena manera, que es un poco lo que les facilita bastante el modelo de Anderson. La participación de los usuarios o la participación, digamos, de las personas involucradas, vamos a decir, porque aquí hay varias personas involucradas, ya no solo los usuarios, sino que también los otros profesionales que están con ustedes. La participación se tiene que dar en todas las etapas del proceso, ¿ya? Y lo que hace es que permite dar un sentido de pertenencia a los distintos usuarios, ya sean intra o extra, ¿ya? Los usuarios internos o externos, digamos, y va creando un compromiso con el plan. Y eso, cuando ustedes trabajan dentro de un servicio, también va creando lo que se llama la cultura organizacional, ¿ya? O sea, si usted hace un plan para callado y no le dice a nadie y no le pregunta a nadie qué le parece o cómo lo podrían hacer mejor o cualquier cosa, lo más probable es que a la hora de implementar ese plan, todo el mundo le diga, oye, pero a mí no me consideraste, pues a mí no me preguntaste, a mí no me parece eso, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, para que eso no les pase, traten de involucrar a todas las personas con las que ustedes van a trabajar. Y permite, ¿no es cierto?, conocer de primera mano los nodos, ¿no es cierto?, que son las situaciones problemas dentro del proceso de ejecución del plan. Porque probablemente usted no lo puede manejar todo, no lo puede saber todo, pero sí puede apoyarse en su gente para poder determinar dónde, en qué lugar de la cadena de procesos está
el problema, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo para que entiendan a qué se refiere el nodo. Si yo tengo, por ejemplo, un servicio de UCI, ¿ya? Que está con una alta demanda por el COVID-19, ¿ya? Y la jefa de enfermería dice, ya, ok, hay que contratar. ¿Ya? ¿A quién contratamos? Vamos a contratar gente con experiencia médico-quirúrgico, qué sé yo, bla, 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 ok, ya. Se hace la contratación o se hace la selección y al momento de querer hacer la contratación, llega el jefe personal, ¿no es cierto? Y dice, no, 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 momento, aquí no se puede contratar a nadie porque no hay un decreto que respalde, no hay un plan de contingencia, por lo tanto no hay plata para pagarle a esa gente, ¿ya? Entonces, esa situación de que no hay plan de contingencia, no hay plata para pagarle a esa gente que se tiene que contratar, es el nodo, ¿ya? Es una situación problema que se tiene que resolver. ¿De acuerdo? Y habrá que hacer las gestiones para que se haga el decreto, para sacar las platas, porque es necesario y se tiene que hacer. Entendimos entonces a qué se refieren los nodos o las situaciones problemas, ¿no es cierto?, para poder, digamos, trabajar. Vamos a ver ahora algunos principios básicos de la planificación estratégica. Esto es muy cortito, después vamos a hacer un recreo. Primero, contribución al objetivo. Todos los planes que usted elabore o todas las cosas que a usted se le ocurran tienen que ser elaborados en función de los objetivos organizacionales. En el caso nuestro, las metas sanitarias, o en el caso de usted, que van a hacer su planificación de internado de acuerdo a las metas que usted se va a poner cuando haga su planificación de actividades en la atención primaria, ¿ya? Es súper importante que cada cosa que usted plantee o haga vaya en contribución al objetivo final. ¿Ya? No me sirve una actividad que usted diga, no, vamos a hacer esto, ¿por qué? Porque a mí se me ocurrió y ya, ¿y en qué contribuye al objetivo? No es nada, pero a mí me gusta, no tiene sentido, ¿ya? Por lo tanto, todas las acciones tienen que tener una contribución al objetivo final. La primacía de la planeación. La planeación precede a todas las demás funciones administrativas. O sea, usted antes de hacer cualquier cosa anualmente o de determinar, tomar decisiones o alguna cosa particular, tiene que planificar. Porque si usted no planifica, no se sienta antes a decir qué es lo que va a hacer, es muy difícil que sepa cuántos recursos necesita, el tiempo, las horas de atención, la coordinación. No puede determinar nada más si es que usted no hace primero la planeación, ¿ya? Por lo tanto, usted antes de hacer cualquier cosa, tiene que planificar. La eficacia de los planes. Todos los planes deberán generar más beneficios en relación a sus costos. O sea, aquí estamos pensando en acciones que sean costo efectivos. Si yo me voy a gastar un montón de plata y el beneficio que voy a tener en mi población va a ser minúsculo, no tiene sentido, por lo tanto, lo más probable es que al pasarlo por la matriz decisional digamos, esto no está funcionando, se está gastando mucha plata y no estamos llegando a las respuestas que nosotros queremos. Adhesión al objetivo, ¿no es cierto? Los objetivos tienen que tener significado y ser atractivos para los usuarios internos y externos. Por lo tanto, no me sirve, vuelvo a insistir, hacer un objetivo que a lo mejor puede tener alguna importancia, pero no le resuena o no le hace sentido a las personas que están involucradas, ¿ya? Por lo tanto, por eso es importante que las personas participen del proceso para que cada objetivo tenga un significado para aquella persona que puede ser el beneficiario o puede ser el actor para llegar a lograr ese objetivo. Ser flexible, y esto es, como yo les explicaba hace mucho tiempo atrás, la flexibilidad es lo que a ustedes les va a dar una herramienta que los va a hacer adaptarse mejor a los escenarios, y la flexibilidad, ¿no es cierto?, hay que considerar márgenes de tolerancia aceptables, ¿no es cierto?, que están atribuibles a hechos inesperados en un plan de trabajo. Por ejemplo, si yo planifico un internado y digo que tengo 10 internos, ¿ya? Solo 10 internos y los voy a mandar a la atención primaria, ¿ya? Tengo que pensar en que es probable que alguno de los internos se enferme. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Le voy a decir, interno, ¿sabe que usted que se enfermó queda fuera del internado?
o tendré que decirle, ¿sabe qué? Recupérese, y cuando usted se recupere, de acuerdo a los días que perdió, de acuerdo a su avance, de acuerdo a una serie de cosas, vamos a ver qué es lo que tiene que recuperar, o si puede recuperar, o si tenemos que hacer el internado de nuevo. ¿Me explico? O sea, la flexibilidad y la toma de decisiones tiene que ir de la mano con considerar todas las variables con las que yo tengo que jugar, ¿ya? Porque no siempre voy a estar en un escenario ideal, sino que lo más probable es que tenga algún problema o alguna situación. Cambio de ruta. Y esto es lo mismo que se hace con los planes de enfermería, ¿no es cierto? Y es establecer la revisión de los planes y establecer la reelaboración si es que es necesario para alcanzar el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, estoy atendiendo o vacunando mejor a los niños de 0 a 6 años, y resulta que tengo que cerrar el vacunatorio porque hay una infestación de cucarachas, estoy inventando, ¿ya? Una cosa así súper que no tiene nada que ver, pero puede ser. Tengo que pensar rápidamente cómo hago para poder seguir vacunando y poder resolver el problema de las cucarachas que tengo en el vacunatorio. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente lo que yo puse de que iba a vacunar en el centro de salud de tanto a tanto, a lo mejor voy a tener que decir, ahora vamos a tener que vacunar en la junta de vecinos, en horario de día sábado, ¿no es cierto? O sea, tengo que cambiar mi hoja de ruta o mi planificación para poder cumplir con el objetivo de tener una cuota de niños vacunados adecuada. Dentro de los objetivos de la planificación estratégica, está el facilita el control, ¿no es cierto? Porque al planearse se desarrollan objetivos y por su parte en la función de control se comparará el desempeño real contra los objetivos. Ese es el control. Yo quiero ver si es que lo que yo planifiqué con lo que se está haciendo corresponde o no. Sin la planificación o la planeación no puede haber control. Aumentando la certeza. Cuando ustedes planifican, sobre todo cuando estamos hablando de planificación estratégica y en cualquier escenario de planificación, sea el de internado, sea el que ustedes van a planificar, no sé, por la compra del supermercado o vamos a hacer el ejemplo de la compra del supermercado. Usted está planificando la compra del supermercado, usted revisa su refrigerador y resulta que usted hace una lista, ¿ya? Y usted está pensando en que va a comprar ciertas marcas para las cosas que usted determinó en su lista. Pero resulta que va todo el rato pensando porque sabe que hay un producto que no siempre está disponible y ahí usted no tiene certeza de que cuando va a llegar al supermercado va a encontrar ese producto. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Aumentar esa certeza y tener un plan B. Si no tengo leche descremada de la marca La Lechera, no sé, estoy inventando, ¿qué puedo hacer para que no estar con esa cosa de que, ay, si no encuentro, ¿qué hago? ¿Y dónde voy? ¿Dónde puedo comprar? O sea, tengo que tener la capacidad de decir, ya, ok, si no hay de esa marca, compraré de esta otra y se acaba el problema. Y eso aumenta la certeza, ¿no es cierto? Reduce el riesgo porque yo me estoy poniendo en una situación que puede pasar, ¿ya? Estoy como las adivinas en el fondo, ya, y voy a llegar al supermercado y no voy a encontrar la leche porque nunca hay, ya, ok, ¿y qué hago si no hay? Esa es la pregunta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ustedes tienen que planificar antes qué hacer en caso de que algo no esté, no resulte, no lo puedan concretar, etcétera, etcétera, ¿ya? Considerando, como dice ahí, el impacto y desarrollando las respuestas adecuadas. ¿A qué se refiere eso? Si yo estoy buscando una leche descremada de una X marca y compro de otra marca, tengo que pensar cuál va a ser el impacto de que yo me lleve esa leche y no lleve la que yo compro habitualmente. Que a lo mejor es un poquito distinta, que a lo mejor, no sé, tiene otras propiedades que la otra no tiene. Y si yo, por ejemplo, voy a cambiarla por una leche que me hace mal, claramente el impacto va a ser muy negativo, por lo tanto, ahí tengo que considerar que esa leche que me hace mal no la voy a comprar, sino que voy a comprar otra que me haga bien o simplemente no comprar. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Ya.
Reducir la duplicidad de funciones. Y esto es súper importante cuando uno planifica, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar claramente qué es lo que va a hacer cada persona. ¿Por qué? Porque eso evita que dos personas realicen la misma actividad y que el proceso para su realización sea muy largo, confuso o tardado, ¿no es cierto? O sea, evita la ineficiencia, ¿ya? Ejemplo, si usted como estudiante va a, o no, a ver, vamos a ir a otro ejemplo fuera de la universidad. Si usted como persona, ¿no es cierto?, joven, ¿no es cierto?, que le gusta hacer deporte, ¿ya? Le gusta ir al gimnasio, ¿no es cierto? Y usted va al gimnasio y se encuentra con que hay un instructor que le dice, ya, ¿sabe qué? Va a trabajar conmigo hoy día. Y viene otro instructor detrás y le dice, sí, pero yo también quiero trabajar con él. Ya. Y va a estar ahí trabajando con dos instructores. ¿Cómo va a ser ese proceso de trabajar con esos dos instructores? Uno le da una instrucción, el otro le da otra distinta. ¿Es eficiente eso? ¿Qué dice el público? Es malísimo. Es pésimo, ¿cierto? Pues sí, Porque sí. se duplican las funciones, hay confusión en las instrucciones, ¿no es cierto? No hay claridad en lo que yo tengo que hacer, a lo mejor me va a demorar más de lo que yo quería ir a demorarme, en vez de demorarme 1 hora, me va a demorar 2 horas. Por lo tanto, además que ese instructor número 2 que está ahí trabajando doble, podría estar perfectamente trabajando con alguien más y siendo más eficiente con esa otra persona. Por lo tanto, cuando usted planifique, ¿ya? Cuando usted sea jefe, cuando usted sea enfermero o supervisor, evite que dos personas hagan lo mismo, ¿ya? Porque, y evite también que cada persona haga muchas tareas, porque eso también es totalmente contraproducente, ¿ya? Pero la duplicidad de funciones es súper importante verla, detectarla y evitarla. Profe, Dígame. pero si, por ejemplo, dos personas, ya, hay una sola designada, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero sí, como plan B podría ser si esa persona se enferma, falta, que haya otra que pueda cumplir su función. Eso es Eso es parte de la independiente. contingencia, sí, eso es Ya, parte de la contingencia. Pero lo que tú tienes que evitar es que hagan, que tener, a menos que sea un trabajo en equipo, por ejemplo, donde tú tengas un pool de enfermeras, donde tú tienes una población muy ¿Mm? grande, por ejemplo, y tengas que estar poniendo vacunas. Por ejemplo, estoy inventando. ¿Qué es Sí, lo que se ha hecho en las campañas ahora, donde tú tienes 5 o 6 enfermeras o técnicos paramédicos poniendo vacunas porque se necesita esa cantidad? Pero ahí no estás duplicando funciones porque tienes una cantidad de personas que tienes que atender y en el momento que baja la cantidad, por supuesto, tú puedes decir, ya, ok, hasta aquí llego yo, ya colaboré, me puedo ir a otra función. ¿Te fijas? Pero sí, si tú estás, digamos, tienes dos personas haciendo lo mismo, sí. o cuando hay dos jefes distintos, que uno dice una cosa, el otro dice otra, que eso es lo más habitual, porque uno tiene que velar por esto y el otro tiene que velar por lo otro, y al final lo único que hacen es confundir a los subordinados, Exacto, eso no es eficiente. exacto. Sí, no, sí lo entiendo perfecto. Sí. Vendría a ser una contingencia. Ese es el punto. Exacto, es una contingencia y ahí tú tienes que tomar una decisión que vas a hacer con esa contingencia que se te presentó. Siempre Perfecto. hay que tener un plan B y por eso yo siempre les digo, y se los vuelvo a decir, que se los graben bien en su cabeza, que tienen que pensar en el mejor escenario y en el peor escenario, Ya, ¿ya? Cosa que tengan solución para todo y no los pillen desprevenidos. ok. Coordinar esfuerzos. Y esto significa que se coordinan los esfuerzos y todos saben hacia dónde se dirigen las instituciones y qué es lo que deben aportar para lograr los objetivos de la institución. Y eso tiene que ver con la organización y tiene que ver con la comunicación. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes saben claramente cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, cuál es su función y qué es lo que se espera de ustedes y qué es lo que quiere llegar a ser la institución, ustedes claramente van a saber para dónde ir, ¿ya? Y por eso que esto que era una práctica bastante habitual, antigua, y que sigue siendo una práctica habitual en algunos lugares, de ocultar información porque es información sensible, que no le digamos esto a los subordinados porque se pueden subir por el chorro, por decirlo de alguna manera coloquial, no es lo más eficiente, porque lo que uno quiere es que todos sepan para dónde vamos, cosa que tengamos un norte y todos trabajemos para el mismo lado, ¿ya? Cuando hay este ocultamiento de información o cuando hay, digamos, información parcializada, porque no, que tú no tienes que tener toda la información,
actualmente se considera que eso no es lo más correcto, ¿ya? Porque a ti, digamos, a ustedes como trabajadores subordinados les deja poco margen de acción, ¿ya? Y además empiezan las especulaciones. Empiezan las especulaciones, ¿no es cierto? Empieza el que yo creo que, es que yo pensé que, es que yo sé esto y tú no sabes esto, y tú ¿por qué no sabes esto? Entonces eso no tiene sentido, ¿ya? Si es un equipo de trabajo y los objetivos son claros, la transparencia, chiquillos, es clave para que ustedes puedan saber a qué atenerse, a qué, y que también, digamos, pensar en la contingencia. ¿Qué pasa en caso de...? Porque ustedes también como subordinados, entre comillas, pueden aportar con ideas, pueden aportar con soluciones y eso es parte del trabajo en equipo, ¿ya? Pero eso también tiene que ver con tipos de liderazgo, cultura organizacional. Hay instituciones donde efectivamente la cultura organizacional es de parcelar la información para que nadie tenga suficiente información para poder tomar decisiones de manera autónoma, ya que es lo que se hace, por ejemplo, en las cadenas de mando de las instituciones de Fuerzas Armadas. El último de abajo es el que hace, pero no necesariamente tiene toda la información. Él recibe órdenes y hace. ¿Me explico, no? Y los mandos medios tampoco tienen toda la información, tienen una parte, ¿ya? Pero, digamos, eso evita que puedan tomar decisiones por ellos mismos y que de alguna manera yo, personalmente, con todo lo que he visto y he trabajado estos últimos años en liderazgo y en equipos de trabajo, es lo más contraproducente que existe para los equipos de salud, ¿ya? Porque nosotros no trabajamos por nosotros trabajamos por las personas, ¿de acuerdo? Permite una retroalimentación. ¿A qué se refiere esto? Cuando se detectan errores, se estudian, se analizan, ¿no es cierto? Las desviaciones que se pueden corregir son mucho más rápidas y permiten además mejorar el proceso, ¿ya? Y aquí esto es para todo tipo de error. Si usted está administrando un medicamento y se equivocó al administrar el medicamento, porque resulta que la persona que le tocaba que le administrara el medicamento se llamaba Juanita Pérez, y la persona a la que usted le administró también se llamaba Juanita Pérez, pero resulta que una era Juanita Pérez Cotapo y la otra era Juanita Pérez Rubio, no sé, estoy inventando. Claro, ahí hay un error, pero no es un error que a usted se le ocurrió hacer, sino que ocurrió un error porque hay una situación que hay que ver. Y esa es una oportunidad de mejora. ¿Cómo se puede mejorar ese error para que no vuelva a ocurrir? Porque ese es el sentido de hacer un análisis de causal para poder, digamos, analizar estos errores y evitar que se vuelvan a producir. Es justamente, no sé, pues, ahí podríamos hacer que de ahora en adelante todos los pacientes tienen que tener los dos apellidos, o de ahora en adelante se va a manejar con el RUT, que es único, y no con los apellidos y los nombres, o que la comprobación de los medicamentos tiene que hacerse no solo en la ficha, sino que de manera verbal, no sé, habrá que buscar una forma de corregir esa situación que se produjo, porque los errores, chiquillos, y aquí los errores cuando uno los analiza causalmente y uno hace digamos, un análisis para mejorar una situación, generalmente no es solo de la persona, sino que hay una serie de factores, ¿ya?, que están involucrados en ese error. Les voy a contar que en España y en Canadá, porque se hizo en dos partes, se hizo un estudio donde se estudió a las enfermeras a la hora de de administrar los medicamentos, ¿ya? Y lo que querían ver era cuántos errores se producían al administrar medicamentos debido a las interrupciones, ¿no es cierto?, que se van produciendo durante ese horario. O sea, que viene el médico, oye, señorita, ¿sabe que al paciente de la 41 le dejé tal indicación? Viene el técnico, señorita, ¿sabe que viene el familiar de la paciente tanto y quiere saber esto? Y usted está tratando de calcular, de preparar, de administrar, ¿no es cierto? Y cualquier interrupción, ¿no es cierto?, puede ser causa de un error. Después de ese estudio se demostró
que efectivamente las interrupciones en ese horario producían una tasa de error mucho más alta que si se protegía ese horario, ¿no es cierto? Y se evitaba el contacto con las enfermeras en ese momento, ¿no es cierto? Y se les evitaba interrumpir, ¿ya? La tasa de errores bajó enormemente después de una normativa que se aplica en España y en Canadá, donde la hora de los medicamentos, de administrar medicamentos, es una hora donde a las enfermeras no se les molesta. ¿Por qué? Porque es una medida de seguridad y de calidad, ¿ya? A menos que sea una urgencia así tremendamente grande, donde ahí, por supuesto, se corta el proceso de administración de medicamentos y se atiende la urgencia. Pero todo lo otro que puede esperar, ¿ya? Tienen que hacerlo después. Entonces, eso es lo que se hace con los errores, ¿ya? Y por eso que hay también una unidad en cada hospital que evalúa cada error, cada situación, cada evento adverso, ¿ya? Con el fin de analizar y no de sancionar, ¿ya? La política de la gestión de cambio y la política de calidad dice que usted tiene que evaluar un error en todos sus aspectos, con todos los involucrados, pero la idea no es sancionar a la persona que se equivocó, sino que buscar la oportunidad de mejora.